Hola, mi nombre es Maribel Campo y soy colaboradora docente de la Universidad de Salamanca en materia de discapacidad. Este vídeo se titula Implantación de contenidos sobre discapacidad y diseño para todas las personas en el currículum. Durante los próximos minutos y siguiendo el objetivo de este módulo, resumiremos brevemente la fundamentación normativa para implantar la formación sobre discapacidad y sobre diseño para todas las personas en los currículos formativos. Por otra parte, describiremos recursos, estrategias, metodologías y propuestas para implantar este tipo de formación, intentando que tomemos conciencia de la importancia del rol docente y su repercusión futura. Si todo el alumnado recibiera formación sobre diseño para todas las personas, seríamos profesionales que pensaríamos en todas las personas cuando ejerzamos nuestra profesión y cuando diseñamos productos o servicios. De esta forma, tendríamos una sociedad más inclusiva. Aunque esta razón parece suficiente, tiene además fundamentación normativa. En España, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social nos dice que tanto en formación profesional como en las enseñanzas universitarias, el Gobierno debe fomentar que se incluya esta formación. En el ámbito internacional, los artículos 4 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos comprometen, como Estado parte, a promover esta formación en la que se debe incluir la toma de conciencia sobre la discapacidad. ¿De qué forma? Por un lado, fomentando en todos los niveles del sistema educativo una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte, promoviendo la toma de conciencia respecto a sus capacidades y también promoviendo programas de formación sobre sensibilización. La implantación de este tipo de formación de forma transversal ofrece herramientas a docentes y estudiantes para que puedan, por una parte, identificar barreras de accesibilidad y fomentar la creación de entornos accesibles, pensar en la diversidad humana, encontrar soluciones para que todas las personas puedan utilizar los espacios, productos y servicios de su entorno, conseguir que el diseño para todas las personas esté en todos los proyectos y genere nuevas oportunidades de negocio, y evaluar el grado de adecuación de un contexto específico a las necesidades de un grupo social. Estas son algunas de las propuestas que recoge en la publicación Formación curricular en diseño para todas las personas. El proyecto de implantación de formación en diseño para todas las personas de las universidades, desarrollado por el Real Decreto sobre Discapacidad, Fundación 11 y CRUE Universidades Españolas, ha desarrollado una serie de publicaciones para implantar estos contenidos en el aula y en el currículum. El título genérico de las titulaciones es Formación curricular en diseño para todas las personas. En ellas se sugieren diferentes formas de incluir esta formación en 20 titulaciones universitarias, aludiendo a las competencias que el alumnado debe adquirir. Son herramientas para las ingenierías y carreras técnicas, Derecho y Administración de Empresas, Ciencias Sociales, de la Salud, de la Educación, el Turismo o las Ciencias de la Comunicación. Las opciones, recomendaciones y metodologías que se incluyen son las siguientes: la lección magistral, los seminarios y talleres, el estudio de casos, el aprendizaje por resolución de problemas, el aprendizaje autónomo o las actividades formativas complementarias, actuaciones con los servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad, la formación del profesorado y la certificación de sus buenas prácticas, así como el desarrollo de un perfil profesional específico en diseño para todas las personas. Se propone considerar la inclusión de contenidos curriculares de forma transversal o específica. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, pues a través de asignaturas específicas o prácticas curriculares extracurriculares externas que favorezcan el contacto con la realidad de la discapacidad, la realización de diferentes líneas o temas de trabajos fin de grado en los cuales se tenga muy en cuenta un lenguaje inclusivo o incluso la accesibilidad documental. El Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación 11 se plantearon en 2019 si realmente se estaba implantando y publicaron en 2020 el estudio titulado Inclusión de la accesibilidad universal en los currículos formativos de las universidades en España. El objetivo del estudio era determinar el grado de inclusión real de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los currículos formativos
de los grados universitarios, especialmente en arquitectura e ingenierías de caminos, informática y telecomunicaciones. El estudio plantea mejoras a modo de hoja de ruta que se pueden agrupar en 8 líneas estratégicas. El refuerzo en la legislación y normativa, la coordinación y trabajo con las agencias de calidad, el imprescindible apoyo institucional en la universidad, el fomento, difusión y reconocimiento de la investigación, la formación del profesorado y apoyo a la práctica docente, las comunidades y grupos de trabajo, la implicación de las unidades de inclusión y servicios de apoyo y la implicación de colegios profesionales, entidades de la discapacidad y profesorado de otros niveles educativos. Como resumen, en este vídeo hemos hablado de la implantación de la formación sobre diseño para todas las personas exigida en la normativa nacional e internacional. Seguidamente, se han descrito estrategias para conseguir que el profesorado tome conciencia de su rol como agente impulsor. A continuación, se han resumido algunas opciones, recomendaciones y metodologías. Y por último, hemos resumido las líneas de mejora que nos proponen tanto docentes como profesionales de las unidades de inclusión y apoyo a estudiantes con discapacidad, con el objetivo de implantar esta formación en el currículum universitario. Profesionales y profesorado formados en inclusión seréis quienes transformen la sociedad del futuro. Gracias por hacerlo realidad.